Buenos días. Y como siempre me gusta pensar y decir, es un privilegio, es un honor poder abrir la palabra de Dios y compartirla con vosotros. En la carta de Santiago hay un versículo que me gusta mucho y que procuro tener siempre por ahí fresco. Dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios, la palabra predicada. Pues que el Señor nos ayude en esta mañana a todos, y el primero a mí, que falta me hace. Que el Señor nos ayude a recibir su palabra con mansedumbre, con humildad y con el corazón dispuesto para ser dirigidos, amonestados, corregidos por Él y aceptarlo con humildad y con mansedumbre. Y enseñados, ¿por qué no? El texto que quiero compartir con vosotros hoy está en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12, versículos del 10 al 20. Voy a hablaros de alguien bastante conocido, Abraham. Este texto que vamos a leer es anterior al cambio que el Señor hizo en el nombre de Abraham y en el de Sara. Luego hablaremos un poco de eso. Todos sabemos perfectamente que ese cambio fue alterado por el Señor, pues este texto es un poco anterior a eso. Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Vamos a leerlo. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya, y beba mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste sé mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham, el padre de la fe, que en este caso la fe parece que le falló un poquito. Génesis capítulo 11, versículos 27 y 28, no lo busquéis, muy rápidamente, dicen del lugar que procedía Abraham, de Ur de los Caldeos. Sabemos que Ur de los Caldeos era Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, al norte de Siria, pues de allí procedía el primer gran patriarca del pueblo de Israel. Josué 24:2, no lo busquéis, enseña que Abraham vivía rodeado de gente idólatra, tanto su pueblo como su familia era gente que adoraba a cualquier cosa. Y Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que aquel hombre que descendía de una gente idólatra, siendo llamado por Dios, salió de la tierra que era su tierra para salir al lugar que había de recibir por herencia, y dice el texto, esto me encanta, que salió de su casa sin saber a dónde iba. Eso es un auténtico acto de fe. Salió de su casa porque el Señor le mandó que lo hiciera, sin saber ni siquiera a dónde iba. Tuvo que ser duro para Abraham dejar su tierra, una civilización lujosa y en aquel tiempo avanzada, y lanzarse a la aventura, porque no sabía dónde era, ni dónde iba, ni cómo sería aquel lugar, pero lo hizo obedeciendo y siguiendo el llamamiento de Dios. Un hombre de fe, donde los haya.
Por su respuesta vino a ser el padre de todos los creyentes, que no es cualquier cosa, el padre de la fe, Abraham. Pues vamos a ver uno de los grandes errores de un hombre de fe, de Abraham, porque algunas veces hasta el más grande, hasta el más santo, hasta el más hombre sensible y con la mayor profundidad espiritual puede cometer alguna torpeza. Y aquí vamos a ver que Abraham cometió una torpeza, pero muy gorda. Abraham hizo un viaje larguísimo. Salió de Ur de los Caldeos, pasó por Harán y llegó a la tierra que el Señor le mandó, a Canaán. Una vez que llegó allí, las experiencias humanas empezaron a acontecer. Le he puesto un título a esto, se llama Abraham, cuando la fe se tambalea, porque este grandísimo hombre de fe, pues aquí cometió un acto bastante feo. En primer lugar, vamos a ver el escenario. El Señor mandó a Abraham salir de su tierra, dejar a su familia, a su gente, a su pueblo y a su parentela, y viajar hasta un lugar desconocido. Abraham llegó a ese lugar al que el Señor le mandó. Génesis 12:1, lo acabo de leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:5, este es el que acabo de leer, no el anterior. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham llegó a la tierra donde el Señor le mandó. El viaje tuvo que ser sencillamente horroroso, tortuoso. Y además iba con muchísima gente, y los que hemos viajado con grandes grupos de personas, como en mi caso que he llevado algunos grupos a Israel, sabemos las dificultades que encierra mover a un grupo numeroso de personas. Empezando por la puntualidad. Algunas veces no hay manera. Dices a las 9, pues unos a las 8, otros a las 9:30, otros a las 10. Horrible. La comunicación algunas veces parece que hablamos en idiomas diferentes. No hay forma de que la gente te entienda. Pueden suceder enfermedades, accidentes. Yo en todos los viajes que he hecho a Israel se me ha accidentado alguien. En uno de ellos la madre de Olga se me cayó en Nazaret en una carretera que estuvieron a punto de pillar a los coches a ella y a mí. Poner a la gente en marcha es muy, muy complicado. Abraham tenía además 75 años cuando empezó este viajecito. 75 años. No tuvo que ser fácil para él obedecer el llamamiento de Dios y hacer aquel viaje. Pero él llegó al lugar donde el Señor le mandó. Cuando el Señor nos encomienda alguna tarea y la terminamos con éxito, nos sentimos francamente bien, nos sentimos en paz y nos sentimos muy a gusto. Abraham terminó con éxito la tarea que Dios le había encomendado. Me imagino que después descansaría del viaje. Estaría tranquilo allí debajo de una palmera, tumbado, bebiendo agua fresquita. Había obedecido y había llegado al lugar donde el Señor le mandó. Me imagino además también que por su cabeza pasarían cosas que pasaría por la cabeza de cualquiera de nosotros. Ahora, después de esto, nos va a ir fenomenal todo. Nos va a ir todo estupendamente bien. Podremos vivir tranquilos en esta tierra. El Señor sustentará, el Señor cuidará y el Señor proveerá. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué pasaría por la cabeza de Abraham? ¿Qué pensaría? Pero bueno, ¿qué es esto? Estaba yo de agustito en mi tierra, rodeado de mi gente, protegido. Tenía de todo. Y me has traído a esta tierra, a este lugar en el que ni siquiera podemos comer. Cuando las cosas salen como nosotros habíamos, cuando las cosas no salen como nosotros habíamos imaginado que tenían que salir, solemos mostrar la peor de nuestras caras. Es muy fácil volverse al Señor y pedirle cuentas.
Es muy fácil volverse contra el Señor y mostrar lo peor de nosotros. En esos momentos, cuando las cosas no salen como habíamos pensado que tenían que salir, la fe del más pintado vacila y algunas veces incluso se tambalea. El texto no dice ni una sola palabra en cuanto a que Abraham le hiciese algún reproche al Señor, ni una sola palabra de reproche. Pero nosotros, que por desgracia no tenemos la misma fe que tenía Abraham, pues algunas veces solemos volvernos contra el Señor y le pedimos cuentas. Y algunas veces incluso algunos se rebelan. Y de verdad que es muy, muy triste ver algunas veces esas cosas que hay que ver. Hay creyentes que creen que por el hecho de estar obedeciendo al Señor todo tiene que salir bien. Y es cierto que la obediencia suele traer paz y también bendición. Y es cierto que el Señor sustenta, provee y protege. Pero también es cierto que muchas veces tenemos algunas ideas un tanto confusas y equivocadas. Y el Señor tiene que enseñarnos, y algunas veces las enseñanzas son difíciles. Por eso los problemas pueden aparecer, y de hecho aparecen aun estando dentro de la voluntad de Dios y caminando por este mundo de la manera que el Señor quiere que caminemos y viviendo en este mundo de la manera que el Señor quiere que vivamos. A pesar de eso pueden venir dificultades. Otro error bastante frecuente en los creyentes, creer que todo lo que no nos gusta es un castigo de Dios. Otro error, y Dios no funciona así. No es un ser vengativo y cruel, como has hecho esto mal, que no, hombre, que no. Hay algunas veces que no todo lo que parece malo es castigo y tenemos que aprender de maneras que no nos gustaría, pero no hay forma de enseñarnos de otra manera. Abraham tomó una decisión, descender a Egipto, y el Señor permitió que Abraham descendiera a Egipto. El hombre de fe aprendiendo una importante y una bonita enseñanza. Espero que viendo cómo tuvo que aprender Abraham, nosotros también aprendamos y no cometamos las mismas torpezas. Cuando vienen las dificultades, los problemas, el dolor, las angustias, las aflicciones, hay que pararse, hay que pensar, hay que buscar la dirección de Dios. Y como decía antes Ruth, hay que buscar paz. Y cuando tenemos paz es porque estamos actuando dentro de su voluntad. Y si no tenemos paz, pues pacientemente tenemos que seguir esperando a que el Señor nos muestre el camino por el que Él quiere que andemos. Porque si no lo hacemos así, muchas veces cometemos errores muy gordos. Los atajos casi nunca suelen salir bien. Y confundir nuestros deseos con nuestros gustos, confundir la voluntad de Dios con mis gustos, mis caprichos, mis anhelos, mis deseos, etc., suele ser un error de bulto. Abraham decidió descender a Egipto. Egipto es símbolo del mundo, con todos los problemas y todas las trampas que en el mundo puede haber para cualquier creyente. Aquello en aquel tiempo era una práctica habitual. Aquí me va mal, me cambio a otro sitio, que no pasa nada. Una práctica común, pero una solución discutible. ¿Por qué digo esto? Pues porque buscar en el mundo la solución para los problemas espirituales siempre suele salir mal. Siempre. Los problemas espirituales se solucionan de otra manera, buscando la dirección del Señor y buscando su rostro. Y diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstramelo con claridad. No buscando atajos, ni buscando triquiñuelas, ni cualquier tipo de cosas de este tipo. Y en este pasaje tenemos una buena muestra de esto. La experiencia para Abraham y para su mujer fue sencillamente, en mi opinión, desastrosa. Creo que el pasaje lo conocemos todos de sobra. Y como lo hemos leído, pues no hace falta que pierdan ni un solo minuto en explicar de qué va. Además, ahora voy a ir un poco despacito explicándolo. Mirad una cosa. El creyente, el cristiano, el discípulo de Cristo,
ha de proceder siempre, absolutamente siempre, como discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nos salimos del guión, las consecuencias suelen ser nefastas. Ahora, si nos salimos del guión que el Señor ha preparado para que caminemos en ese guión, también tenemos que estar preparados para asumir las consecuencias de lo que va a venir después. Lo repito, cuando nos salimos del guión o del camino que el Señor ha trazado para que andemos por él, tenemos que estar preparados para asumir las consecuencias de lo que va a pasar después, como vamos a ver ahora con Abraham. Dice el libro de los Proverbios, el que camina en integridad vive confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Lo que va a suceder a continuación con Abraham. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, estate tranquilo y duerme a pierna suelta. Ahora, si estás haciendo cosas que el Señor no quiere que hagas, prepárate, porque en cualquier momento vas a ser quebrantado. Y eso es de lo que habla este pasaje. En segundo lugar, el pecado. El pecado de Abraham. Una cosa que me gusta muchísimo de la palabra de Dios es que no esconde los pecados, los errores y las equivocaciones de los siervos de Dios. Todo lo contrario, nos los explica con todo lujo de detalles. ¿Para qué? Para que viendo lo que han sufrido otros, nosotros nos ahorremos esos sufrimientos. Cuando Abraham y Sara estaban a punto de entrar en la tierra de Egipto, Abraham se dio cuenta de la belleza de su mujer. También le valía al amigo, Empezó a pensar y empezó a sentir miedo, mucho miedo. La causa del miedo de Abraham, la belleza de su mujer. Dice el texto que era una mujer de hermoso parecer. Qué bonito. Era una mujer que tenía 65 años. A pesar de sus 65 años era muy bella. Era lo que ahora llaman un pibón. Era una mujer muy guapa. Pero claro, la pregunta que uno se hace, ¿es que no habría en Egipto mujeres tan guapas como ella? ¿Es que no habría mujeres bellas y además más jóvenes? A los egipcios les gustaban las mujeres mayores. Era muy valorada la belleza de las mujeres de esos años. Y Abraham, que debía ser un buen conocedor de las costumbres y de los gustos de los egipcios, pues empezó a temblar de miedo. Alguien me va a querer quitar a mi mujer. Y lo peor de todo es que me va a quitar la vida. En mi opinión es muy fácil entender a Abraham, porque muchos de nosotros seguramente que habríamos sentido lo mismo y no sé cómo habríamos reaccionado en una situación parecida, pero seguramente que haciendo algo parecido, o a lo mejor algo peor incluso. Tenemos que ser realistas y no creernos que somos mejores que estos hermanos que aparecen en la Biblia que cometieron esos errores tan gordos. La solución que se le ocurrió a Abraham, una buena solución, mentir. La mentira nunca puede ser una buena solución. Es cierto, es muy cierto, que algunas veces se puede hacer muy complicado mantener una verdad, pero también es cierto que mentir casi nunca suele ser bueno, por no decir nunca. Aunque en este caso, para disculpar un poco a Abraham, pues podemos decir que era una mentirijilla, era una mentira pequeñita, era una media verdad. No hay disculpa que valga. Además, las medias verdades, en mi opinión, muchas veces son peores que las mentiras más deleznables. Abraham dijo que era su hermana, que no era mentira. Eran hijos del mismo padre, pero no era su hermana totalmente porque no eran hijos de la misma madre. Con lo cual, era una mentira. Y lo peor de todo es que mintió e hizo que otros mintieran como él. Diles que eres mi hermana. No está bien que mientas tú, encima no hagas mentir a otro. Que ya la cosa va adquiriendo volumen y una gravedad superlativa. Con esa mentira, ni más ni menos que se arriesgó a perder las promesas que el Señor le había hecho. Casi nada. Menuda broma. Y además puso en peligro el honor de su mujer. Todavía también tiene
Tiene importancia la cosa. Para que a mí no me maten, si te llevan a la casa de Faraón, di que eres mi hermana. Si te llevan a la casa de Faraón, pues nos aguantamos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas peores. El texto dice que Sara fue llevada a la casa de Faraón, es un eufemismo. Fue llevada al harén de Faraón. Y en cualquier momento, cuando Faraón tuviera ganas, pues esta mujer tenía que mantener relaciones con él, porque era el Faraón de Egipto. Las consecuencias del pecado, sencillamente desastrosas. Desastrosas. Y encima a Abraham, por mentir, le hicieron un montón de regalos. Por llevar adelante esa mentira, e hizo bien a Abraham por causa de ella, Faraón, versículo 16. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El Faraón fue generoso. No fue en absoluto cicatero, fue muy, muy generoso y no escatimó, le regaló un montón de cosas. El mundo siempre suele engañarnos pareciendo que la recompensa que nos da cuando desobedecemos al Señor puede ser muy, muy importante y muy generosa. Pero esas cosas son efímeras, pasan así. Y esos regalos suelen ser simplemente y llanamente mentiras, engaños del enemigo. El pecado de Abraham sencillamente fue que no confió en el poder de Dios, que se dice pronto, el padre de la fe, el padre de los creyentes. No confió en el poder del Señor para protegerle y prefirió confiar en sus mentiras y en sus triquiñuelas. Aquello que hizo Abraham fue simple y llanamente un acto de falta de fe. Hasta el más grande se puede equivocar. Cuando veas a alguno de los grandes que se equivoca, piensa que tú también te puedes equivocar. Hay un dicho español muy famoso, cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon las tuyas en remojo por lo que pueda pasar. Pues cuando veas que cae uno de los siervos grandes del Señor, ten cuidado. No sea que tú caigas en algo parecido o incluso peor. Algunos de nosotros solemos cometer el error de creer que estas cosas tan feas a nosotros no nos van a suceder. Error gordísimo. Nos puede suceder lo mismo y algo mucho, mucho peor. Por eso siempre prefiero pasarme de prudente que de confiado. Y a cada paso que doy, con mucho cuidadito y con mucha cautela. Y con la seguridad, dentro de lo posible, de que estamos caminando en la voluntad del Señor. Me ha gustado mucho lo que ha dicho ella antes en la oración. Paz. Fundamental en la vida del creyente. Si no tienes paz, no hagas nada. Clama al Señor un día, 2, 3 años. Y cuando tengas paz, adelante. Y si no tienes paz, sigue esperando. Que igual el Señor te está diciendo no o espera. Lo más bonito de la historia es que podemos cometer las peores torpezas. Las peores. El Señor acude para asistir, para ayudar a aquellos que invocan su santo nombre. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, el Señor interviene para tendernos la mano y para sacarnos de donde estemos metidos. Porque el Señor es grande y misericordioso. Sobre todas sus obras es su misericordia. El texto dice que el Señor hirió a Faraón con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Desde el principio estoy hablando de Abraham y de Sara. En este tiempo eran Abraham y Sarai, pero me imagino que todos me disculpáis si me entendéis. No sabemos con detalle cómo fueron las plagas que el Señor envió contra Egipto y contra Faraón. No podemos explicar nada de la naturaleza de esas plagas. Pero fueran como fueran, el Faraón rápidamente se dio cuenta y captó lo que estaba sucediendo y rápidamente dio marcha atrás. Dios intervino en favor de Sara, en favor de Abraham, e intervino para amonestar a Faraón y para mantener sus propósitos, que es lo más bonito de todo. Dios tenía un plan
para nuestra redención, para nuestra salvación. Y no iba a permitir que Faraón lo tirara abajo, y no lo permitió. Un consejo que os da Ángel Corro, vuestro hermano. Cuando veáis a algún hermano resbalar, como en este caso a Abraham, procurad no ser ásperos, severos ni duros con él. Procurad ser compasivos y comprensivos. ¿Por qué? Pues porque te puede pasar a ti lo mismo mañana. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando veas a alguien que resbala, que cae, que se aleja del Señor, o que incluso apostata de la fe, procura ser benigno con él, no seas severo, no seas duro, porque he visto a algunos creyentes caer y no están en el Señor, no por la caída de su pecado, sino por las relaciones que otros creyentes han tenido con ellos. Que algunas veces somos más duros que el alcoyano y más legalistas que el peor de los fariseos. En último lugar, las consecuencias. Lo que hizo Abraham provocó una serie de circunstancias y de consecuencias que luego le iban a complicar la vida, y de qué manera. El pecado de Abraham, en primer lugar, entristeció a Dios. El pecado de cualquier creyente siempre entristece al Señor. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, algo que hacemos con demasiada frecuencia y algunas veces incluso con frivolidad. El Espíritu Santo te está avisando antes de que lo hagas y metes las patas, no una, las dos. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo verdaderamente sorprendente, en mi humilde opinión, es que el Dios Todopoderoso tenga paciencia con nosotros. Por eso recuerdo un texto siempre que dice: porque yo no cambio, es que no os he consumido. Porque el Señor es inmutable en cuanto a sus promesas para con nosotros. Es que sigue aguantándonos. Y que una vez y otra vez incurramos en los mismos errores. El pecado de Abraham manchó su testimonio y tuvo que aguantar la reprimenda de un pagano. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me mentiste? Un pagano reprendiendo a un creyente, el mundo al revés. Eso sí que tiene guasa. Y eso sí que no se puede consentir, hombre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio hay que cuidarle, como al mejor de los tesoros. Nuestra salvación es lo más grande que se nos ha podido dar. Pues cuidad de vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. El pecado de Abraham pudo tener mala influencia sobre su sobrino Lot. Tenemos siempre los ojos de todos los que están cerca de nosotros puestos sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y cosas que les pasarían a otros, a nosotros no están dispuestos a pasárnoslas. Entonces, tened cuidado con lo que hacéis. Os cuento una cosa, y aunque seguramente que me va a dar la risa cuando la cuente, la cuento con vergüenza. Hace no mucho iba mi hija con mis dos nietos en el coche. Y se le cruzó un señor en un stop, y mi nieto, que iba detrás, mi nieto Mateo, le dijo: ¿qué haces, tonto? Y mi hija le llamó la atención. ¿Cómo haces eso, Mateo? ¿Sabéis lo que le dijo? El abuelo lo hace. ¿El abuelo quién es el abuelo? Un día estuve a punto de darme una galleta contra uno y le dije: ¿eres tonto? Bueno, pues ya me lo tiene apuntado ahí el muchacho, y la justificación es que el abuelo lo hace. ¡Qué vergüenza! Nuestros pecados pueden tener influencia sobre todos los que están cerca de nosotros. Y más influencia de la que podemos imaginar. Siempre alguno podrá decir: si los creyentes hacen eso, pues como los cristianos lo hacen, yo también. Qué bonito. Esas cosas siempre debilitan nuestro testimonio. Nos ha costado mucho trabajo hacer que respeten nuestra fe y nuestras convicciones. Y lo que hemos levantado en años, pues lo podemos tirar abajo en 5 minutillos.
Por eso estas cosas son importantes. Otra consecuencia, el pecado de Abraham debilitó su propia fe. Mirad una cosa curiosa, podéis leerlo luego si queréis en casa. Lo que hizo con el faraón de Egipto lo hizo unos cuantos capítulos más adelante con Abimelech, rey de Gerar. Lo mismo, calcado. Tuvo miedo por la belleza de su mujer y mintió de la misma manera vil y miserable y ruin que mintió aquí. El mismo pecado de falta de confianza en el Señor. La misma inseguridad y el mismo temor, es que me van a quitar la vida por causa de tu belleza. Cuando leemos estas cosas, algunos cometemos el error de pensar que Abraham fue un poco bruto, pero algunos de nosotros somos bastante más brutos que él. Qué pena. El hecho de que Abraham cometiera una segunda vez el mismo error, el mismo, en tan poco tiempo, tiene una enseñanza, me parece muy fácil de entender y de aprender. Cuando pecamos una vez, el siguiente pecado es más fácil. Y el siguiente es más fácil aún. Cuando te saltan las reglas un día, el siguiente día, y el tercero ya no te digo. Llega un momento que no hay reglas. Y llega un momento que el Espíritu Santo de Dios te habla, pero tú no le oyes, porque estás sordo. No le quieres oír. Y resulta que sin darte cuenta estás de pecado hasta aquí. Y tu relación con el Señor pues está hecha a cisco. Está hecha a cisco. Y lentamente, no te vas dando cuenta, pero como la rana aquella que cocieron en el agua, pues te vas cociendo y no te enteras de nada. No pasa nada si un domingo no voy a la iglesia, hombre. Llevo 40 años en el Señor y habré asistido a miles de cultos, porque no vaya un día no va a pasar nada. Y cuando son 5 días, pues tampoco pasa nada. Y llevo sin oír las predicaciones, llevo sin orar, ya ni me acuerdo. Y sin hacer el devocional y sin leer la Biblia, es que me da una pereza, es que me da hasta vergüenza abrir la Biblia para leerla o dirigirme al Señor. Tampoco pasa nada, pero sí pasa. Todo eso va debilitando tu fe y la fe de los que están cerca de ti, que es lo peor de todo, porque el pecado de Abraham debilitó la fe de su mujer. No tenía bastante con debilitar su propia fe, también debilitó la fe de su mujer. Abraham era el cabeza de familia y tenía la responsabilidad de dar ejemplo, como tenemos cualquiera de nosotros. Mujeres y hombres, maridos y mujeres. Tenemos la responsabilidad de cuidar de las vidas espirituales de los que van detrás de nosotros, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, quien sea. Pues el pecado de Abraham debilitó la fe de Sara y cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, ¿qué hizo? Pone a reír, le dio la risa. Y cuando el Señor le dijo, ¿pero qué haces riéndote? Dice, yo no me he reído. O sea, que primero se rió y luego mintió. Nuestros pecados debilitan la fe de otros y mala cosa es ser piedra de tropiezo para otro creyente. Cuidadito con lo que hacemos, que son cosas muy serias. El pecado de Abraham causó que Faraón fuera afligido. El pecado de un creyente hizo que un pagano siera afligido por el pecado de Abraham. Y por lo que cuenta el texto, la aflicción tuvo que ser dura, bastante dura. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No sabemos cómo serían las plagas, pero tuvieron que ser, pero bien duras. Ahora, en mi opinión, más duro tuvo que ser aguantar el chaparrón y salir avergonzados de Egipto, como vulgares delincuentes, y amonestados por los paganos. Imagínate que te llamen de Hacienda y te digan, ¿usted es cristiano? Yo soy pastor de la iglesia tal. Pues lleva usted defraudando Hacienda no sé cuántos años. Qué vergüenza que un pagano te llame la atención. Por eso el que camina en integridad vive confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Quieres andar confiadamente por la vida? Pues vive en integridad, vive en integridad. Un poco después aparece en escena Agar. Fue añadida a la familia de Abraham y luego después llegó a ser su concubina, otra torpeza. Después de una torpeza,
Otra mucho peor. Cuando cometemos un pecado estamos preparados para cometer los pecados más feos sin inmutarnos, como le pasó a Abraham. De Agar nació Ismael. Ismael casó con una egipcia como su madre. Y de Ismael nacieron un montón de tribus que vivieron en Arabia. Todos los árabes de este mundo dicen ser descendientes de Ismael. No hace falta que diga ni una sola palabra. El pecado de Abraham fue además un pésimo ejemplo para su hijo, que con el paso del tiempo hizo lo mismo que hizo su padre 2 veces, con Rebeca, su mujer. Tuvo miedo y mintió diciendo que era su hermana. Lo podéis leer en Génesis 26. Lo mismo. Como mi padre hizo eso, alguien se lo tuvo que contar, porque sucedió antes de que él naciera. Alguien se lo contaría y él dijo, bueno, pues si mi padre hizo esto, pues yo hago lo mismo. Tengo miedo por causa de Rebeca, mi mujer, que también era muy guapa, pues hago lo mismo que mi padre. Mentir. Cuidado con las cosas que hacemos, que los pecados siempre tienen consecuencias. Y con esto voy a terminar. Génesis 12, versículos del 10 a 20. A Abraham, cuando la fe se tambalea. Este texto nos enseña claramente, me parece que suficientemente claro, que el pecado tiene feas consecuencias. El pecado ensucia nuestro testimonio. El pecado hace que cada día nos sea más fácil seguir pecando. El pecado puede afectar a otros y el pecado siempre entristece al Señor. Espero y deseo de verdad que esto nos enseñe, que las consecuencias del pecado de Abraham nos enseñen a tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Y también que haga que nos lo pensemos 2 veces antes de hacer cualquier cosa que pueda ofender a Dios. Amén. Que el Señor os bendiga.